Amén, gloria a Dios. Bendiciones a los Amén, gloria a Dios. hermanos, amigos que nos van a estar mirando por las redes sociales. El Señor les guarde, les bendiga, ¿verdad? Como siempre les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La bendición de Dios que enriquece, ¿verdad? La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella, gloria a Dios, bendito el Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Juan. En Primera de Juan, hoy más que todo, ¿verdad? A ver si logramos ver el el versículo 1, pero más que todo una introducción, ¿verdad? Al libro de Juan, de quién es el autor. Bueno, no es tan difícil ahí como el nombre lo dije, ¿verdad? Pero hay cosas que decir acerca del autor, ¿verdad? De los destinatarios y de qué se trata el libro, ¿verdad? Cuál es el contenido del libro. Así que es un estudio, amados hermanos, es una enseñanza, y pues vamos a preguntar. Y pues si usted también quiere preguntar, pregunte. Como dice, ¿quién es que dice? Usted pregunte, el hermano Ciel era, usted pregunte que yo le conteste, es otra cosa, el hermano Ciel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a comenzar, amados, en el nombre de Jesús, esta enseñanza. Y pues como el nombre del libro lo dice, va, Primera de Juan. Primera de Juan es una carta, amados hermanos, escrita, ¿verdad? por el apóstol Juan, eso se cree. La mayoría, ¿verdad?, están de acuerdo. Claro que siempre hay personas que dicen que no, ¿verdad? Siempre hay críticos, ¿verdad?, que dicen que no es por Juan, porque el estilo de la carta, que Juan era un pescador y que Juan no fue a la universidad y que no sé qué cuánto, ¿verdad? Un decir, ¿verdad?, que fue a la universidad. O sea, no era alguien que tenía estudiado, alguien que había estado como Pablo, que era una persona muy estudiada y muy conocedora de las leyes de la Torá, como le llamaban ellos. Pero Juan no, Juan era un pescador, ¿verdad? Pero eso no implica que él no tenía, ¿verdad? No conocía, porque no había estudiado, no conocía la escritura. Y quiero preguntar, hermana Consuelo, ya dijimos que Juan es el autor, pero ¿qué me puede decir de Juan? Juan el apóstol, ¿qué me puede decir de Juan? ¿Cuál era su oficio o algo que me pueda comentar? O familiar o algo que usted me pueda decir acerca de Juan. ¿Se acuerda algo, no? Hermano, sí, del apóstol Juan. No, el apóstol Juan. El apóstol Juan, hermano Rubén, algo que me pueda decir del apóstol Juan. Pues decimos que era el apóstol amado, porque él es quien se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El oficio de él era, pues, como ha dicho, pescador. Amén. Lo llamaron cuando estaba pescando. Amén, sí. Sí, verdad, como la hermana dice, verdad, eso también es muy importante, no confundirlo, verdad, con Juan Juan el Bautista. Juan el Bautista y el apóstol Juan, verdad, eran dos personajes diferentes. Hermano Elín, ¿usted qué puede decir del apóstol Juan? Algo que usted sepa o se acuerde. Fue uno de los más cercanos a Jesús. Más cercano a Jesús. Hermano Luis, ¿algo que pueda decir usted del apóstol Juan? ¿Algo que se acuerde? ¿Algún detalle? La verdad que no. ¿O cuál era su oficio? ¿O quién era su papá? Cosas así le estoy haciendo pregunta ya a usted. ¿Cuál era su oficio de él, hermano Joel? Zebedeo y Salomé. Zebedeo, ¿verdad? Su padre, ¿verdad? No dice la Biblia cómo se llamaba su mamá, pero sí dice la tradición, ¿verdad? Dice que llamaba Salomé su mamá, pero en la Biblia no dice exactamente el nombre de la mamá, pero sí dice el nombre del papá, que era Zebedeo, y que su hermano también, ¿verdad?, era Jacobo. Eran hermanos que fueron podemos decir, como el segundo o el tercero que Jesucristo llamó de los apóstoles, ¿verdad? Acuérdense que estaban, ¿verdad? Ellos, vi que Pedro y Andrés estaban pescando, ¿verdad? Andaban en la barca y Jesús les llamó, ¿verdad? Y les dijo que lo siguieran, ¿verdad? Y luego pasó y miró a Juan y a su hermano Jacobo, ¿verdad? Y les dijo, vengan y síganme. Juan y Jacobo estaban con su padre Zebedeo, dice, remendando, ¿verdad?, las redes, porque ese era el oficio de ellos, eran pescadores. Ese era el oficio de ellos. Tenían una empresa, por decirlo así, ¿verdad? Una empresa de pesca. Ellos salían y pescaban, ¿verdad? Salían a pescar, y ese era el oficio de ellos. Oficio, como dijimos, secular, como decimos, para
a entender el oficio de ellos antes de ser llamados por el Señor. Algo más que podemos decir, algo más, alguien que sepa algo de Juan, que quiera añadir. Pues que decía que no, bueno, muchos críticos dicen que él no era de letrado, o sea, no era estudiado, como por decir, hoy en día no era de una universidad, sino que era una persona pues, de un oficio sencillo, ¿verdad? Sin letras, o sea, podría decir, ¿no? Pues no era estudiado, no era de gran conocimiento. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Juan el apóstol, ¿verdad? También le había puesto, el Señor Jesucristo le puso, ¿verdad? O a los dos con su hermano Jacobo le puso, ¿verdad? Los hijos del trueno, ¿verdad? O Boanerges, ¿se acuerda, verdad? Porque ellos querían, ¿verdad? Hacer descender fuego del cielo para quemar aquella aldea, aquella ciudad. Y él le dijo, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y por eso él les dijo, ¿verdad? Boanerges o hijos del trueno. También, ¿verdad? Como ya mencionamos, era el apóstol, era un apóstol y un apóstol muy cercano. Habían por lo menos 3 o más círculos, ¿verdad? Había unos círculos de Cristo que eran 70 personas, ¿verdad? Discípulos de él. ¿Se acuerdan que él 70 personas las mandó, ¿verdad? A predicar de 2 en 2, ¿verdad? Y luego había otro círculo más cercano que eran los 12 apóstoles. Y luego había otro más cercano que eran los 3 apóstoles que siempre andaban con Jesús. Cuando Cristo, ¿verdad? Fue al monte, ¿verdad? En el monte de la transfiguración que le llamamos, también, ¿verdad? Era Juan era uno de los 3, era Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3, ¿verdad? Que Cristo siempre decía, vengan y los vemos con Cristo siempre, ¿verdad? Los únicos 3 que eran más cercanos a él. Y luego, como el hermano Rubén dijo también, ¿verdad? El apóstol del amor, que sí se le llama, ¿verdad? El apóstol del amor, que era el apóstol más cercano a Cristo, que le decían el apóstol. En San Juan dice, ¿verdad? El apóstol a quien él amaba, ¿verdad? O su discípulo amado, el discípulo a quien él amaba, que era Juan. Gloria a Dios, aleluya. Si hay algo que usted quiera, ¿verdad?, comentar al respecto, levante su mano y comente, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, el apóstol Juan, amado hermano, la edad de que él tenía cuando fue llamado, creo que era muy joven. No sé cuánto era, pastor, la edad que tenía cuando él fue llamado, algunos 19 años por ahí, era muy joven, ¿verdad? Era muy joven, ¿verdad? Y fue el último de los apóstoles en que murió. Y se dice, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice, pero se dice que fue el último y el único que murió de muerte natural. Después de haber sido, ¿verdad?, que lo quisieron asesinar. Dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Eso dice la tradición, no lo dice la escritura, pero sí lo dice la tradición, que a él lo metieron en una olla hirviendo. Ve que a todos los apóstoles, a toda la mayoría, algunos dicen la Biblia cómo fueron muertos, como Jacobo, él era su hermano, dice que fue decapitado, ¿verdad? Y muchos, todos fueron muertos. El único que no murió así fue Juan. Aunque se dice, ¿verdad?, que quisieron quitarle la vida, lo metieron, como le repito, lo metieron a una olla. Imagínense, meterlo a una olla de aceite hirviendo. ¿Se imagina? Eso es, perdón, pastor. Una caldera grande. Una caldera, ¿verdad? Sí, una caldera grande, ¿verdad? Donde podía caber una persona. Ahí lo entraron y dice que no le pasó nada. O sea, Dios milagrosamente, ¿verdad? Como le pasó a los 3 hebreos que metieron, ¿verdad? A los 3 hebreos en Babilonia, que lo fueron echados al horno de fuego también, ¿verdad? Y no les pasó nada, no se quemaron nada. Igualmente, ¿verdad? Juan, vemos y pues lo creemos que posiblemente haya sido así, porque para el Señor no hay nada imposible. Pero luego fue, ¿verdad?, desterrado él, ¿verdad? Fue exiliado a una isla llamada Patmos, que es ahí donde dice él que está exiliado cuando él tiene la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Y Juan es el autor del libro del libro de San Juan, el libro de San Juan, el libro de San Juan, de los evangelios, sí, de los 4 evangelios. Juan es el autor de eso y de estas 3 cartas: primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis dice que pues lo escribió, ¿verdad?, ahí en esa isla, pues se dice, ¿verdad? Pero esta carta,
Se dice que él la escribió en Éfeso, estaba en Éfeso, o sea, ya había salido ya estaba muy anciano ya, algunos, no 100 años, tal vez pasado de los 100 años ya, él, ¿verdad? La edad de él, porque se dice que fue escrita más o menos como en el año 90, 85, 90, por ahí andaba 95, se escribió esta carta, se imagina, después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces él era una persona anciana ya, una persona muy anciana. De hecho, él dice, ¿verdad?, en una de las cartas, que era, ¿verdad?, el anciano, yo anciano entre ustedes, escribe Juan, ¿verdad? Esa mano es más o menos la historia de Juan, ¿verdad?, del apóstol Juan, pero no hay que confundirlo, ¿verdad?, Juan el Bautista. Juan el Bautista y Juan el apóstol, ¿verdad?, son diferentes. Juan el apóstol. Y no sé si algo más, si usted sabe, quiere algo más decir acerca, pastor, o alguien del apóstol Juan, de la vida de Juan, pues nomás levánteme su mano, ¿ok? Entonces ese es más o menos. Hermano, está muy interesante la biografía, si se puede decir, o la vida de este jovencito que era un judío, ¿verdad? Nacido allí en Judea, cerca, pues era de Besaida, cerca de ahí del templo de Jerusalén. Lo admirable de todo esto es que él trabajaba con su papá y su otro hermano, ¿verdad?, que era Santiago, en una empresa pesquera. Amén. Y estando activo, remendando redes o pescando, ahí llegó el Señor y les hizo el llamado. Y dice que dejaron a su papá, a su mamá, los barcos, los dejaron todo, hermano, para seguir a Jesús. Amén. Y desde ese día que él comenzó a seguir a Jesús, ahora en esta carta está diciendo lo que yo miré en el Mesías, que era diferente a los demás, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo miré a él, cómo sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, oí el mensaje, oí la palabra, que Él es el verbo que da vida, Él es Dios manifestado en carne. Está gloriosa su vida. Amén. Que Jesús lo toma como un diamante en bruto, hermano, porque tenía un carácter de los 7 enanos. Ya ustedes, los que han leído, saben que se le llamó Boanerges a él y a su hermano. Quiere decir que eran muy impulsivos, muy iracundos, eran pues como el trueno, ¿verdad? Pero mire cómo el Señor lo fue modelando y le fue quitando todo eso, lo fue limando y llegó a ser pacífico, tranquilo, lleno de amor. Pero Juan siguió a Jesús primero como un discípulo, aprendiendo, oyendo, mirando y mirando a Jesús cómo trabajaba, cómo desarrollaba su ministerio. Y él fue enamorándose de Jesús. Hermano, sentía algo especial por el Señor, que hasta se recostaba en su pecho, dice, y que era uno de los favoritos, porque tenemos a Pedro, Juan y Santiago, que eran los 3 del circo, no eran sus guaruras, no, sus guardaespaldas, no, eran sus amigos íntimos, hermano. Amén, y en la lucha y en la prueba, ellos siguieron con Jesús desde el principio hasta el fin, hermano. Amén. Aún en la cruz, dicen que fue el único, hermano, el único que estuvo ahí. Todos abandonaron a Jesús, pero Juan no lo abandonó. La pregunta es, qué bueno el testimonio de él, que él escribió, hermano, 2 libros grandes, que son el libro de San Juan, que lleva su nombre, el libro de Apocalipsis y las 3 cartas, hermano. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Juan no escribe eso, hermano? Nos hubiera dejado en la luna. Amén. La pregunta es, ahí tenemos la historia, la biografía, su desarrollo de su carácter y que fue fiel de principio a fin. Ahora yo me pregunto, porque usted me dijo que estaba escribiendo, a lo mejor quiere ser escritor, ¿verdad? Wow, hermano, ¿qué se va a decir de usted y de mí cuando nos vayamos de esta tierra, hermano? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Tuviste educación o no? ¿Cuándo te salvó Cristo? ¿Y qué hiciste para el Señor? ¿O qué escribiste? ¿Algún libro? ¿Grabaste algún mensaje? ¿Subiste algo en las redes sociales? Como G. Ávila, que cuando él se fue, mira, él sigue ganando millones de almas para Cristo a través de los mensajes. Esa es una pregunta, hermano Luis. Una pregunta, hermano Rubén. ¿Qué se va a decir de nosotros cuando nos vayamos?
qué huella, qué marca, qué legado vamos a dejar, hermano, para lo que viene después de nosotros. Ya Juan nos dio el gran ejemplo. Se vio impulsado a escribir el libro de San Juan. Hubo muchas otras cosas que hizo el Señor, pero estas se han escrito para que usted crea que Jesús es el Cristo y al creer tenga vida. Ahora Él dio testimonio de lo que usted va a comenzar a desarrollar, hermano, de la luz, ¿verdad? Que alumbra a todo hombre. Ahora hay que ponernos en el lugar de Juan, hermano. Es digno de imitación este gran hombre de Dios, pero no comenzó todo fácil, pero el Señor lo eligió, lo escogió como a usted y a mí. Y eso es lo que me inspira, me impacta de este discípulo amado, hermano. Amén, Más tierno, más dulce, y que quería, nos reveló que Jesucristo, dice, en el mundo estaba Jesús, el Amén. mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Oye, hermano, eso me vuela la cabeza, como dicen por ahí. Es lo máximo. Amén. La pregunta es, ¿qué va a decir usted de Jesús en el trabajo, en su vecindario, en la calle, en la tienda, donde quiera que va? ¿Qué dice usted de Jesús? Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esa es la biografía, como dice el pastor, ¿verdad? De Juan. Todos tenemos una historia, ¿verdad? O un récord, como dice, un background, ¿cómo es, pastor? Sí, ¿verdad? Historial. Un historial, ¿verdad? Tenemos un historial, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos ahora, verdad? ¿Y cuál es el legado que vamos a dejar, verdad? Que el Señor nos ayude, verdad, y que el Señor, verdad, nos ayude, amado hermano, y que nos ilumine en su palabra para poder dejar algo que se diga. Cuando yo me vaya, amado hermano, para Honduras, si es que se hacía la voluntad del Señor, verdad, pero verdad que se note la diferencia, verdad, que falte el hermano Enrique aquí, verdad. Porque ese es el propósito, amado hermano, cuando uno está, yo le he dicho esto, en mi trabajo, yo le he dicho también a mis compañeros, le digo, trabajo, le digo yo, como, ¿entiendes? No importa si me están pagando por eso o no me están pagando. A veces uno se quiere quejar, va, porque no, es que a mí no me están pagando por eso, ¿qué haga? Pero bueno, yo lo hago, ¿verdad? Para que, le digo yo, para que cuando yo me vaya se note que falta algo, ¿verdad? Que se note la diferencia. De igual manera, ¿verdad? No solamente en el trabajo secular, sino también aquí en la iglesia, hermano. Que cuando el hermano Enrique ya no esté aquí, se note que falta el hermano Enrique, que no solo sea como muchos pues van y está bien, falta el hermano, ¿verdad? Y lo extrañamos, pero hasta ahí. Yo que no sea así, ¿verdad? Que se note la diferencia, que el hermano falta y que es, pero bueno, no, que como dice su palabra, que no nos alabe nuestra propia boca, sino que nos alabe la boca del extraño, ¿verdad? Entonces, así que sea, hermano, que sea el testimonio de uno el que hable y no nuestra propia boca. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado. También, amado hermano, esta carta, el destinatario aquí no dice, ¿verdad? Destinatario, ¿para quién? Porque si usted lo ve, primero dice lo que era desde el principio. Normalmente las cartas, ¿verdad? Tienen un destinatario, a quién van dirigidas. En este caso, pues aquí no dice a quién va dirigida. Solamente adelante, ¿verdad? El apóstol Juan, como vamos a ver, que habla mucho de hijitos míos o amados, ¿verdad? O sea, que está dirigida a cristianos, por supuesto, pero no está dirigida a un grupo de personas o a una iglesia, como sí lo hacía Pablo con la iglesia de Éfeso, con la iglesia, ¿verdad? A los colosenses o a los corintios, así, algo así, o como la segunda y la tercera de Juan, que tienen, ¿verdad? Un destinatario. En la segunda dice, ¿verdad? A la señora elegida, ¿verdad? Dice a la señora elegida. Y también en la tercera que dice a Gallo, ¿verdad? Al amado, a Gallo, está dirigida. Pero esta no tiene destinatario. Pero se dice, hermano, que fue escrita, ¿verdad? Para las iglesias en general, para las iglesias de Asia Menor, todas las iglesias, ¿verdad? Que las iglesias que las menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Todas las iglesias, las 7 iglesias y mucho más que las iglesias que había mucho más que 7 iglesias, había varias más iglesias que esas. Entonces estaba dirigida, ¿verdad? A hermanos, a las iglesias que estaban en ese entonces, para que se leyeran en todas las iglesias. Los destinatarios pues eran cristianos, eran hermanos, amados hermanos. Y el contenido de la carta, amado, son varios, ¿verdad? Varios puntos que podemos mencionar. Pero resalta, amado hermano, los antónimos, ¿verdad? En esta carta, o los contrastes, ¿verdad? En lo que es, por ejemplo, la luz y las tinieblas,
¿verdad? Que se ve mucho, que Juan lo resalta mucho, la luz y las tinieblas, que habla un contraste, o los antónimos entre estos. También dice la verdad y la mentira, el amor a Dios y el amor al mundo también, que mucho el apóstol Juan hace mucho énfasis en eso también, ¿verdad? Y también como los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí Juan no anda con cosas, hermano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Juan no anda con medias tintas, como dijimos por ahí. No, sí. Sí, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí se va a ver en esta carta de si tú eres. Es una buena carta, hermano, para autoexaminarnos, ¿verdad? Y va a pasar eso, autoexaminarnos, ¿verdad? Si verdaderamente somos hijos de Dios, o como Juan lo dice, hijos del diablo, o también el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo, o el amor, ¿verdad? O el odio, el amor, el que si amas al hermano o lo odias, ¿verdad? Depende, también eso va a resaltar en el contenido de la carta. Gloria a Dios, aleluya. También, amado hermano, en esta carta resalta, ¿verdad?, el corazón del apóstol. En eso que le digo, ¿verdad? Cuando él habla, hijitos míos, ve un corazón, amado hermano, como de un pastor, ¿verdad?, hacia sus ovejas. Porque él aprendió del mejor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo, y Juan tomó eso, ¿verdad?, y ese amor que tenía, así como Pablo, como escribía Pablo para sus destinatarios o para las iglesias, con ese amor, amado, una pasión que escribían, un amor de pastor para ellos, amado hermano, así como un pastor para sus ovejas, como les hablaba con cariño, ¿verdad? Pues fuerte, como le digo a veces, porque dijo hijos de Dios o hijos del diablo, pero en amor, ¿verdad? En amor él lo hacía de esa manera. Vemos eso, amado hermano, que Juan también habla de eso, hijitos míos o amados, algo tierno, algo amable, algo bonito, ¿verdad? Porque que alguien le diga amado hermano o hijo mío, como Juan lo dijo, hijitos míos, hijitos les escribo. Claro, el tema predominante en esta carta es el amor, ¿verdad? El amor de Dios, porque dice, ¿verdad?, que Dios es amor. Es aquí en estas cartas donde resalta el amor, amado hermano. El amor es mencionado muchas veces, más que cualquier otra, amado hermano, como podemos decirle, amado hermano, en el capítulo 1 lo menciona unas 2 veces el amor, en el capítulo 3 unas 3 veces, pero en el capítulo 4 lo menciona mucho el amor como unas 11 veces lo menciona el amor. O sea, de una manera directa el amor, lo menciona mucho más veces, pero de una manera directa el amor de Dios, o el amor del amor del hermano para con el otro hermano, lo menciona, ¿verdad?, 11 veces en el capítulo 4 y una vez en el capítulo 5. Entonces ese es el tema que predomina en la carta, el amor, ¿verdad?, el amor de Dios. Y Juan exhortándolos, amados hermanos, a las iglesias, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a ver, amado hermano, que Juan dice: si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, ¿verdad?, eres un mentiroso, dice, ¿verdad? Si eres un mentiroso. Entonces vamos a ver mucho que resalta mucho el amor. Y Juan en el capítulo 1 versículo 4: y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, ese es el propósito, amado hermano, es una carta, amado hermano, para estudiarla y para gozarnos, para que goce uno como hijo de Dios se goza en esto, porque hay mucha, la esperanza que Juan nos da, ¿verdad?, en esta carta es alentadora, la carta para nosotros como hijos de Dios. Entonces, esos son, amado hermano, podemos decir la introducción, ¿verdad?, en esta carta de Juan, que Juan hace a esto. O hay algo también, amado hermano, lo que es también que Juan combate, ¿verdad?, lo que es la apostasía también, que Juan mucho lo hace en esa manera, del amor y el odio, los hijos de Dios y los hijos del diablo, esas personas que quieren introducir enseñanzas falsas, ¿verdad? Hay muchos como las enseñanzas que se daban en esos tiempos, como el agnosticismo que le llaman, ¿verdad?, o gnosticismo. Gnosticismo son palabras, man, que yo sé que muchos no las, pero esas son las palabras que se usan para
para decir, ¿verdad? Para esto vamos a leer algunos versículos para que tengamos claro a qué se refiere el gnosticismo o el ascetismo o el docetismo, como son enseñanzas que se introducían en la iglesia. Pero para esto sí le voy a leer algunos versículos para que tengamos claro de qué se trata estas enseñanzas. En primera de Timoteo 6:20 creo que vamos a leerlo, más hermanos, para que tengamos claro de esas enseñanzas que estas personas, ¿verdad? Y querían introducir, y Juan les advierte a sus destinatarios, a sus lectores. Primera de Timoteo 6:20. Aquí es Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? Pablo escribiéndole a Timoteo, pero aquí más o menos dice lo que se trataba. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, ¿verdad? Es más o menos, hermano, lo que esta enseñanza era, que se decía, ¿verdad? Estas gentes que solamente a través del conocimiento, ¿verdad? A través del conocimiento se podía llegar a la salvación. Solamente a través de esas personas que alcanzaban un nivel de sabiduría, de conocimiento, ¿verdad? Para poder conocer a Dios. No era para todas las personas, sino aquellos que habían alcanzado un nivel de sabiduría, de conocimiento, eran los que podían, ¿verdad?, llegar a conocer a Dios. Pero Juan nos va a enseñar y nos va a decir que no es la forma, ¿verdad? No es la forma como se conoce a Dios. Y otras enseñanzas, otras doctrinas, hermano, que Juan advierte a sus lectores para que tengan cuidado. Otras doctrinas muy peligrosas que nosotros vamos a ir viendo y las vamos a ir aplicando, ¿verdad? A medida que vamos estudiando el libro, actualizándolas hoy, ¿verdad? Para aplicarlas a nuestra vida hoy. Muchas enseñanzas, muchas personas que quieren introducir o que han introducido enseñanzas, hermano, que no son bíblicas, ¿verdad? La iglesia. Hoy más que nunca, ¿verdad? Lo que son enseñanzas que personas se introducen a la iglesia que no son, que son enseñanzas humanas, que no son enseñanzas que provienen de la Biblia, sino que son conocimiento o sabiduría humana, o sacando de contexto la Biblia para enseñar cosas que la Biblia no dice. Entonces vamos a ver, a medida que vayamos estudiando la palabra, cómo vamos a ir aprendiendo. Va a ser muy edificante el estudio de esta carta, amado. Y en el versículo 1 dice: lo que era desde el principio, ya entrando a lo que es la carta en sí, dice lo que era desde el principio. Y eso es muy importante, y eso es una señal, amado hermano, que verdaderamente el apóstol Juan, si el apóstol Juan escribió el evangelio, ¿verdad? Que sí, así es. Entonces es muy notable, ¿verdad? La forma como Juan, que es el apóstol Juan el autor de esta carta también, porque dice lo que era desde el principio, y eso nos remonta, ¿verdad?, al primer versículo también del evangelio de Juan. ¿Alguien se lo sabe? El evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, ¿alguien se lo sabe? ¿Se acuerda? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos algo similar, dice lo que era desde el principio. O sea, Juan también se está remontando aquí, hermano. Pueden haber dos formas de verlo, ¿verdad? Que lo miran algunos lo miran de una forma y otros de otra forma. Algunos lo miran de que dice lo que era desde el principio de la enseñanza de Cristo, como lo dice Marcos en su evangelio también, principio del evangelio de Jesucristo. Así lo miran algunos, que eso está hablando, pero yo no lo veo de esa manera, sino que lo veo lo que era desde el principio, ¿verdad? Pero desde el principio, cuando habla de la eternidad, no está hablando del principio del evangelio de Cristo, está hablando de su eternidad, está hablando del principio, lo que era desde el principio. Desde allá está hablando lo que era
No está hablando de lo que es o lo que va a ser, no, dice lo que era algo pasado, algo que quedó, ¿verdad? Que está atrás, lo que era desde el principio, o tal vez lo habla de una manera, lo que era de una manera presente, ¿verdad? Lo que como se conoce, ¿verdad? El nombre de Dios, yo soy, algo presente, yo soy el que soy, ¿verdad? O de esa manera lo estamos viendo, lo está escribiendo Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan habla de aquí, hermano, de 3 de nuestros sentidos, los menciona: lo que es el oído, lo que es la vista y lo que es el tacto. Habla, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Y lo que hemos oído, como el pastor decía, ¿verdad? Lo que Juan escuchaba, hermano, de Cristo, todo lo que Juan aprendió durante esos 3 años y medio que anduvo con el Señor Jesucristo, todo lo que aprendió de Él. Imagine todo lo que él aprendió en 3 años y medio que él tuvo con el Señor. En 3 años y medio, hermano, todo lo que Juan y los apóstoles aprendieron del Señor. Y nosotros, ¿cuántos años llevamos el Evangelio y cuántos sabemos? Y ya tenemos la palabra, hermano, ya la tenemos escrita. No es algo que nosotros, ¿verdad? Que el Señor lo tiene que revelar, no es algo que ya está escrita. ¿Cuántos sabemos y conocemos de la palabra? Es algo que nos confronta a nosotros. Y digo nosotros porque yo estoy también, hermano, entre cuántos sabemos y conocemos y vivimos lo que es la palabra, porque dice en 3 años y medio lo que oímos, dice Juan, lo que oímos. ¿Qué cosas oyó Juan del Señor Jesucristo? Pastora, ¿qué cosas oyó Juan? ¿Cómo qué cosas escuchó Juan? Algo que haya escuchado Juan, que usted se acuerde que Juan nos dejó. Amén, gloria a Dios. Amén, cosas, ¿verdad? Muy bonitas enseñanzas. Los milagros, las sanidades, todo lo decía, todo. Y aunque Jesús, ¿verdad? Fue a los cielos, pero siempre eso repetía. Siempre, prácticamente era como recalcaba más el amor de Jesús hacia la humanidad. Amén, gloria a Dios. Amén. Amado, cosas que Juan escuchó y que nos deja. Por ejemplo, Juan escuchó de Cristo que Cristo decía: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? O yo soy el buen pastor. Son cosas que Juan las escribió, pero fueron cosas que él escuchó, palabras que él escuchó de Cristo. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida. Todas esas palabras Juan las escuchó del Señor. Por eso Juan dice: lo que nosotros oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos. Todo lo que está aquí, hermano, que Juan nos deja, son palabras que escuchó del Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Juan todas las escuchó de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que Juan se inventó, ¿verdad? No, es algo que escuchó del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Sí, solo, ¿verdad? Leyendo el texto, ¿verdad? Escuchándolo cuando lo leyó, me surge también otro punto de vista desde el cual se puede ver. Juan era una persona judía, ellos tenían su cultura, sus creencias, ¿verdad?
Sí sabemos que estas personas asistían los días de reposo a la congregación y en ese tiempo pues ellos escuchaban la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento, lo que se denomina Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando dice lo que era desde el principio, hablando, remontándose a Génesis, ¿verdad? Lo que ellos escuchaban de cómo Dios creó los cielos y la tierra en el principio, ¿verdad? Y dice lo que hemos oído, cuando hablando de lo que ellos, las enseñanzas que escuchaban desde antes incluso de conocer al Señor Jesucristo y a ser llamados por Él, ¿verdad? Ahora también cuando dice lo que hemos visto con nuestros ojos, obviamente se refiere a lo que ellos vieron en el Señor Jesús, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Que era el verbo de Dios. Al menos pues ese es un punto de vista que, ¿verdad? También se puede tomar en cuenta cuando habla de que lo que era desde el principio, hablando de lo que ellos entendían y escuchaban cuando se leía pues la creación del mundo, ese libro de Génesis, ¿verdad? En las sinagogas donde ellos asistían, lo que ellos escuchaban. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, hay mucho que decir al respecto de lo que Juan oyó y lo que Juan vio, ¿verdad? Mucho que las cosas que Juan miró, los milagros que él miró, la transfiguración de Cristo, tantas cosas más que Juan miró, ¿verdad? El Señor, los milagros, el amor de Cristo, la compasión que Cristo tenía por las multitudes, ¿verdad? Tantas cosas que podemos decir de los que Juan miró y oyó de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, amado hermano, lo voy a dejar yo por el, ¿verdad? No sé, pastor, usted ya para concluir, tengo un comentario y cerramos. Para mí lo que resalta aquí es el testimonio del apóstol Juan, pero es el testimonio escrito de las experiencias que él tuvo con Jesús. Y lo maravilloso de todo esto, hermano, es que él está hablando de experiencia, de compañerismo. Amén. Que no solamente miró los milagros que Jesús hizo, demostrando que era el Mesías que había de venir, el Hijo de Dios, sino que también oyó el mensaje que Dios es luz, ¿verdad? Sino que también dice que lo palpó, lo tocó, lo abrazó y comió con él, convivió con él, platicó. Amén. Y de seguro que le hizo muchas preguntas, pero él está dando testimonio de la experiencia que tuvo con Jesús. Amén. Si lo llevamos al ejemplo en la aplicación de nosotros y preguntamos a los hermanos o hermanas, ¿recuerdas cuando naciste de nuevo? El Espíritu Santo vive en ti. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Lo conoces como pastor? ¿Tú como oveja? ¿Qué experiencias has tenido con Él? ¿Has experimentado su gozo, su paz, su amor, su bondad? ¿Has tenido un encuentro con Él? O sea, Juan está testificando de la experiencia que tuvo con Jesús. Ahora dice, lo que yo tuve, mi experiencia la cuento con ustedes para que ustedes también lo conozcan y tengan compañerismo con Él. Ese es el plan, el propósito de la carta. Qué bueno sería que pensemos y reflexionemos de compartir con la gente, decirle, conocí a Jesús, lo amo, lo sirvo, Él me ha dado perdón, salvación, vida eterna, gozo, paz, me ha dado esperanza eterna. Pero ¿quién es Jesús para ti? Juan está diciendo, Él es eterno, Él es la fuente de la vida, Él es lo que cada ser humano necesita, Él es Dios manifestado en carne. Porque el gnosticismo, como estaba hablando usted, hermano, esa doctrina del gnosticismo aún continúa con los testigos de Jehová. Y amén, tiene que ver que piensan que Jesús era un tipo de fantasma, de espíritu. Tiene que ver con los griegos en su filosofía pensaban que Jesucristo no era real. O sea, que no era 100% hombre como creemos nosotros, sino que Juan ahí está combatiendo el gnosticismo en el área de que Juan dice que si alguno no cree que Jesucristo vino en carne y sangre, ¿verdad? Amén. Como un ser humano, no hay perdón ni salvación. Entonces, el gnosticismo combate la encarnación del Hijo de Dios. Aleluya, amén. Y si no hay encarnación, hermano,
entonces no hay derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay salvación. Por eso dice que la sangre de Cristo, el Cristo que tomó forma humana y murió en la cruz, nos limpia de todo pecado. Y los gnósticos decían que la vida eterna se logra, como dicen los testigos de Jehová, dice, conociendo más a Dios, que a través del conocimiento es que uno va adquiriendo vida eterna. O sea, van haciendo de lado la sangre de Cristo, su sacrificio, su encarnación. Como pueden ver, Él está atacando eso y está diciendo, yo tuve una experiencia con Jesucristo, yo lo toqué, yo lo miré. Amén, gloria a Yo Dios. lo experimenté en mi vida. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Si alguien nos pregunta, ¿qué podemos decirle a la gente? Anunciarlo. Jesucristo es real. Yo le entregué mi vida. Me perdonó, me salvó, me cambió, me transformó, me hizo una nueva persona. Él es el ser más maravilloso, el creador del universo. O sea, Juan está relatando su experiencia que tuvo con Jesucristo. Amén, Ahora gloria a nos Dios. toca a nosotros, hermanos, relatar, compartir, testificar con otros amén. de la experiencia que hemos tenido con Jesucristo. Entonces dice, el que dice que está en Cristo o que Cristo está en él, debe vivir como Jesús vivió, ¿verdad? Sí, hay amén. marcas, hay huellas, pero es el testimonio de este hombre, de un encuentro que tuvo con Cristo. Ahora nos toca a nosotros decir de ese encuentro, si es que lo hemos tenido, si somos hijos de Dios, si realmente hemos experimentado su gozo, su paz, su perdón, su salvación, si realmente lo experimentamos a Jesús en nuestras vidas. Qué glorioso es cuando Amén. uno tiene esa experiencia diaria con Jesús, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, amado hermano, ahí lo dejamos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, ¿verdad? Y es algo real. El verbo se hizo carne, ¿verdad? En el principio estaba con Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, entonces era una realidad, ¿verdad? No era un fantasma como dijo el pastor, era una realidad. Bueno, los discípulos creían, era un fantasma cuando iba caminando sobre las aguas, pero no era un fantasma, era el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Dios creador de los cielos y la tierra, que vino, dejó su trono y se encarnó para venir a pagar el precio de su pecado y de mi pecado, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, amados, gloria a Dios. Bendito el Señor. Si dejamos hasta aquí, córtale ya.